40 vamos a saludar a distintos invitados para hablar de la reforma laboral. Es noticia y ha sido noticia durante toda la semana esta reforma que va a buscar rescatar los recargos dominicales y festivos, también establecer la jornada diurna de 6 de la mañana a 6 de la noche y también pues proteger los derechos laborales de cerca de 22 millones de trabajadores en el país. De hecho, el señor Germán Vargas Lleras la criticó y la calificó como desafortunada. Más adelante ampliaremos esta información. Por ahora, ¿con quién estamos, Cristian? María Camila, pues vamos a iniciar hablando con dos sectores que no parecían estar muy conformes con lo que se radicó el jueves de la reforma laboral. Saludamos al señor Alejandro Ospina, presidente del Sindicato de la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia. Señor Ospina, bienvenido a W Radio y cuéntenos, por favor, inicialmente cuáles son esos puntos que no le agradan de la reforma laboral. Muy buenos días, Cristian, María Camila, a todos allá en la mesa y por supuesto a los oyentes de la W en Colombia y en el mundo. Bueno, nosotros, trabajadores de la industria petrolera de Colombia, creemos que esta es una reforma que le promete unos beneficios ilusorios a una inmensa minoría de los trabajadores, muchos menos de los 22 que acaba de mencionar María Camila, y que en cambio profundiza los graves problemas del mundo del trabajo en Colombia, como son el desempleo y la informalidad. Eso es lo que realmente nos tiene bastante preocupados, porque pues vemos en la reforma un contenido, primero, nacido desde un paradigma obsoleto. Es más de lo mismo, es más lucha de clases y conflicto social lo que se ve en la propuesta traída por el gobierno, y eso pues se materializa en que sí, ahí estamos de acuerdo con el que nosotros también quisiéramos que los trabajadores colombianos tengan más oportunidades, tengan más beneficios, pero es que el problema es que en Colombia, de esos 24 millones o algo de personas en edad productiva, 13% están desempleados, casi 60% están en la informalidad. Entonces esto solamente termina beneficiando, y en el muy corto plazo, a una pequeña minoría, porque a la final lo que hace es destruir el empleo y motivar la informalidad, porque no se dice quién va a financiar esto. Una reforma laboral tiene que atender no solamente el tema de los beneficios para los trabajadores, sino también el tema de la productividad, para decirle a Colombia de dónde van a salir los recursos para financiar esos mayores beneficios. Señor Ospina, una pregunta, usted que viene del sector de la industria petrolera, ¿considera que todo el tema, las políticas de el sector petrolero que viene tomando el gobierno Petro podría tener un efecto más grave con esta reforma laboral, teniendo en cuenta lo que nos acaba de explicar? Totalmente, Cristian. Lo que sucede es que no nos olvidemos que en diciembre entró en vigencia, fue sancionada una reforma tributaria que gravó a esta industria con el 50% de impuesto de renta. Eso ya hace que haya menos posibilidades de garantizar beneficios a los trabajadores. Y ahora la respuesta del gobierno es profundizar, digamos, el costo, la complejidad y una serie de características en donde se incluye también la negociación colectiva en una propuesta que promueve los unicatos y que hace que, por supuesto, un sector como el de la industria petrolera, que es importante para todos los colombianos, no solamente para los 600.000 trabajadores que nos beneficiamos de manera directa o indirecta de esas oportunidades laborales, sino para todo Colombia, porque es la principal atractora de inversión extranjera directa, porque genera regalías, porque paga impuestos, porque hace inversión social, porque tiene consumo de bienes y servicios en las regiones. Siguen cumpliendo su promesa planetaria de acabar con la industria petrolera, y este es otro paso para eso. Pues le agradecemos al señor Alejandro Ospina, presidente del Sindicato de la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia. Y vamos ahora al sector de la seguridad. El señor Henry Setter, agremiado de empresas de seguridad colombianas ECO. Bienvenido a W Radio. Y por favor, señor Henry, cuéntenos desde el sector de la seguridad qué problemas están viendo con la reforma laboral. Cristian, buenos días María Camilo, a todos los oyentes. Desde el gremio que yo pertenezco, que es Empresas Colombianas de Seguridad, hemos venido manifestando que la reforma laboral, en los cálculos que hemos hecho en nuestro sector, que es un sector que como toda la sociedad colombiana lo sabe, trabaja 7 días a la semana, 24 horas. El impacto que la reforma laboral, como está planteada, nos tendría incrementos en los costos de aproximadamente un 30%. Según estudios económicos que tiene el gobierno nacional para la actividad de la vigilancia privada, a través de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, la utilidad de una empresa de vigilancia ronda entre el 3 y el 5%.
Al tener unos costos nuevos del 30%, necesariamente esos deben ser transferidos a la tarifa que paga toda la sociedad colombiana por seguridad privada. En Colombia aproximadamente actualmente legales y personal acreditado perteneciente a compañías de seguridad tenemos unos 500.000 hombres y mujeres que trabajan en este sector. Al impactar las tarifas en un 25% aproximadamente para compensar el 30% de sobrecostos que tendrá la tarifa, tenemos el riesgo de la informalidad en vigilancia privada, que ya se viene dando. Llevamos 2 años de incremento de salario mínimo, un año del 10%, el año anterior que nos rigió un 16%, y esto ha promovido la informalidad, tema que ha sido denunciado por la misma Superintendencia de Vigilancia. Entonces estamos con mucha preocupación que se deteriore el empleo de calidad que las empresas de vigilancia venimos dando a nuestra gente, garantizando a los conjuntos residenciales, colegios, clínicas, hospitales, un servicio de calidad, pero este costo necesariamente será transferido, si continúa la reforma laboral, al servicio final, porque nosotros somos una empresa de servicios para la comunidad y no podemos asumir el sobrecosto, tendrá que ser transferido, y el riesgo es que la informalidad en este sector, que es tan crítico para la economía colombiana, se acrecente mucho más de lo que ha venido dándose. Señor Henry, pero ¿cómo trasladar esta discusión directamente con la mano de obra, los trabajadores? ¿Por qué se lo pregunto? Directamente en mi familia hay gente que se dedica al tema de la seguridad privada, son celadores. Cuando hemos hablado de la reforma laboral, pareciera gustarles porque aseguran que les va a dar más garantías, no les van a despedir tan fácil. Adicionalmente a esto, en sus turnos, cuando son 2x2, 2 días de noche, 2 días diurnamente, pues van a tener más garantías al momento del pago. Pareciera que les gusta la reforma. ¿Cómo trasladarles lo que usted piensa como empresario a la mano de obra? Mira, el tema de los turnos y todo esto lo entendemos. Yo llevo trabajando en seguridad privada 28 años y he conocido la evolución del sector. Tenemos actualmente una ley del vigilante que salió hace unos 4 o 5 años que regularizó este modelo de turnos. O sea, nosotros tenemos regularizado y conformado el modelo de turnos que tú planteas, de 2 turnos de día, 2 turnos de noche, 2 descansos, y hace parte de una ley de la República. El tema nuestro no es que el trabajador de la seguridad privada no tenga mejores beneficios. Hoy día cuenta con ellos, pero lo que sí estamos advirtiendo es que esto puede generar que las empresas acreditadas y con permiso del Estado empecemos a perder capacidad de gestión con los clientes, porque los clientes a la final van a buscar presupuestos y se van a ir a contratar empresas informales que no le garantizan al trabajador de la seguridad privada lo que estamos garantizando nosotros. Yo creo que en primera instancia se va atractiva la reforma, pero sí nos preocupa que se traslade la contratación a la informalidad, afectando mucho más al trabajador de la seguridad privada. Henry Setter, agremiado de las empresas de seguridad colombianas, ECOS, gracias por acompañarnos en W Radio. Gracias a ti, Cristian, y feliz día. Y vámonos también para el Congreso de la República, porque estos 2 sectores, el de la seguridad y también el de la industria petrolera, pues no son los únicos que tienen reparos y preocupaciones frente a esta recién radicada propuesta de reforma laboral, y por eso nos atiende a esta hora la representante María Fernanda Carrascal. Ella es del Pacto Histórico y pertenece a la Comisión Séptima, por donde se tendrá que discutir esta reforma. Representante, buenos días, gracias por acompañarnos hoy. Buenos días, María Camila, buenos días a todos en la mesa, a todas quienes nos escuchan en este importante debate, en esta importante discusión que se abrió desde el jueves pasado cuando se radicó esta reforma. Y bueno, María Camila, como usted bien lo dice, yo estoy en la Comisión Séptima, tengo la responsabilidad de liderar con otros de mis compañeros esta discusión, por lo menos en lo que respecta a ese primer debate y al segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Estoy convencida de que esta reforma es una reforma muy interesante y que le está dando un ejemplo al país, porque es una reforma concertada. Digamos, el texto que se radicó fue concertado durante 4 meses, escrito durante 4 meses, concertado en las últimas semanas entre el gobierno, empresarios y sindicatos. Entonces llega un texto bastante bien consolidado y creo que la discusión está avanzando, y además está avanzando en buen ánimo.
Siento que las partes en general pues están tomando este debate como debe ser, con la altura que debe ser, porque nos puede beneficiar o perjudicar a todos cualquier cosa que pase, ¿no? Sí, representante, sabemos que no tiene mucho tiempo, por eso quiero hacerle rápidamente una pregunta y claro es, que sí. ¿qué hacemos frente a esos riesgos que se están vislumbrando y que están advirtiendo distintos sectores de los gremios de la economía sobre la generación de empleo? Lo que se está diciendo es que esta reforma podría terminar aumentando los costos laborales, lo cual implica que las empresas preferirían no contratar nuevas personas, nuevos trabajadores, y al mismo tiempo esto podría afectar el propósito del gobierno de tramitar una reforma pensional en la que justamente se pretende aumentar la base de cotizaciones al sistema pensional. ¿Qué hacer para armonizar estos dos proyectos para no afectar la generación de empleo y tener en cuenta estas observaciones que tienen los integrantes de distintos sectores productivos? Bueno, lo primero es que, como bien lo dije, esta reforma apenas, o el proyecto de reforma apenas se radicó el jueves pasado, empieza su primer paso o su primer paso en el procedimiento legislativo. Son 4 debates. El primer debate nos corresponde hacer la ponencia a nosotros desde la Comisión Séptima, lo que quiere decir que el texto pues va a tener sus modificaciones. Ustedes saben que los congresistas y las congresistas tenemos iniciativa legislativa y podemos empezar a modificar, a eliminar o a incluir artículos que salgan obviamente de todo el debate que estamos suscitando. No solamente en los medios, en la academia, vamos a hacer audiencias públicas en diferentes zonas, en diferentes regiones del país para escuchar no solamente a los trabajadores y a las trabajadoras que han hecho parte también de la elaboración de este proyecto, sino también a los empresarios y empresarias que ya tuvieron su espacio, como lo dije antes también, en la elaboración del texto previo. Entonces, eso es lo primero, que tengan tranquilidad en que aquí se les está escuchando, se les ha escuchado a los empresarios, a las empresarias, se han incluido cambios, modificaciones al borrador inicial y así también se registraron en el proyecto de ley que se radicó y que va a seguir pasando. Digamos, esta es una conversación amplia que tiene que darse y que vamos a revisar detenidamente, porque obviamente no es de nuestro interés reducir ni la cantidad de los puestos de trabajo ni generar inestabilidad en el mercado laboral. De hecho, si ustedes revisan las cifras de empleo en Colombia, desde enero de este año han aumentado los puestos de trabajo en más de 700.000. Es decir, qué cosas se están haciendo bien desde el gobierno nacional. Y también es importante decir que esta reforma laboral se debe complementar con las demás políticas del gobierno nacional y por eso también estamos muy enfocados en el Plan Nacional de Desarrollo y en otras estrategias desde otros sectores y desde otras instituciones para aumentar los puestos de trabajo, para darle, por ejemplo, el primer empleo a los jóvenes y las jóvenes de este país con el Servicio Social para la Paz, entre otros. Claro. Y además tenemos que tener muy en cuenta que desde el 2002, cuando se hizo la reforma laboral, la 789, le prometieron al país que reduciendo esas condiciones laborales, como las horas como las dominicales, los festivos y las horas extras, se iban a generar más puestos de trabajo. Y lo que vimos fue todo lo contrario, no se generaron más puestos de trabajo. Entonces, yo le hago un llamado a los empresarios y las empresarias a que pensemos la productividad desde otro lugar, la productividad desde el empleado o la empleada que está feliz, que está contento, que puede descansar, desde el empleado y la empleada que recibe lo justo para poder consumir. Eso sí que mueve la economía, eso sí que mueve la productividad de las personas y no una persona que está precarizada, que es lo que ha pasado en los últimos 30 años con el trabajo en Colombia. Claro. Entonces, desde ahí nos estamos pensando esta reforma, que además, discúlpame, cierro con esto, además esta reforma, porque es que la están pintando como, no, es que esto va sencillamente a acarrear unos costos, no toda la reforma acarrea costos, solamente las extras y los dominicales, pero la reforma es garantista de los derechos que ya están consignados en convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. Atiende las recomendaciones de la OCDE, atiende también las recomendaciones y lo que está consignado en acuerdos o en tratados de libre comercio con Estados Unidos, por ejemplo. Acá no nos estamos inventando nada, estamos tratando de que se actualice el derecho laboral en Colombia y que además se actualice con estándares internacionales para que Colombia
pueda seguir comerciando, para que Colombia pueda tener una cara hacia el mundo donde nos vean como un país garantista. Representante, no, estamos de acuerdo en lo que usted dice, pero también, o sea, acá no se trata tal vez de equilibrar la balanza hacia un lado, hacia los empresarios o hacia los trabajadores, pero sí hay que pensar en los dos efectivamente. Y cuando miramos, por ejemplo, lo que es la ANDI, ECOS, el sector petrolero, bueno, diferentes agremiaciones y empresas, pues sí concuerdan en que hay algunas cuestiones que pueden generarle muchos más costos y pueden poner en riesgo esa parte de la contratación. Y pues la verdad es que en Colombia el desempleo no es que esté tan bajo como se desearía. ¿Qué se le puede entonces dar de mensaje a los empresarios para que también entiendan que no se trata solamente de darle garantías al trabajador, sino también se está pensando en las empresas? Claro, justamente se está pensando en las empresas en la medida, bueno, vamos a organizar el asunto. Entonces, lo primero es que en este país se han hecho distintas reformas laborales y siempre la balanza ha estado inclinada de un solo lado. Y eso tenemos que aceptarlo y tenemos que reconocerlo. Y no ha sido del lado del trabajador y de la trabajadora. De hecho, se ha precarizado en los últimos años. Entonces, tenemos que entrar a una reforma, a una nueva reforma, donde la balanza se equilibre. Por eso tenemos que garantizar que la Constitución Política de Colombia se cumpla en su artículo 53, ¿cierto? Y poder actualizar el derecho laboral con los estándares internacionales y, mejor dicho, como digo, ejecutar la Constitución Política a través de esta reforma. Eso no quiere decir que al equilibrar la balanza nosotros no vamos a contar con los empresarios y las empresarias, porque son quienes generan empleo en Colombia, particularmente las micro, pequeñas y medianas empresas que generan más del 80% de los trabajos formales. Así que claro que vamos a pensar en ellos, claro que vamos a pensar en quienes lo generan. Eso sí, no tengan la menor duda que los vamos a seguir escuchando, vamos a abrir todas las mesas que sean necesarias y tenemos que llegar a acuerdos. Y cuando uno llega a acuerdos, también hace concesiones. Nos tocará hacer acuerdos y concesiones a todos y a todas para poder tener la mejor reforma posible para este país. Y lo tercero que les quiero decir es muy importante que seamos muy responsables en este debate. Yo creo que las ligerezas le hacen mucho daño a todos los sectores, las ligerezas le hacen mucho daño al país, así que llenémonos de muchos datos. Ya nosotros estamos armando una batería literalmente de datos de investigación a profundidad. Vamos a encontrarnos en el debate pues con altura, porque este no es cualquier debate. El trabajo es fundamental, el trabajo decente es fundamental para la productividad del país y hace parte, pues queremos que sea digno, hace parte de la dignidad humana. Así que ese es el mensaje que les puedo enviar a los empresarios y las empresarias, es que vamos a dar un debate tranquilo, lleno de argumentos, y vamos a equilibrar la balanza para que sea lo más justo posible para las dos partes. Pero trabajadores con buena salud mental, trabajadores con buena salud física también, porque hay un desgaste biológico, pero también hay un desgaste mental en el trabajo. Necesitamos proteger al activo más importante de nuestras empresas públicas y privadas, de nuestras instituciones públicas y privadas. Necesitamos proteger al activo más importante, que es el trabajador y la trabajadora, que son quienes hacen todo posible. Pero vamos a hacerlo con justicia para ambas partes. Y aún esta discusión es larga todavía, nos faltará seguramente muchas mañanas, representante, para analizar lo que viene con esta reforma laboral. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y quedamos atentos a esa ponencia que van a construir para el primer debate de este proyecto. Sí, María Camila, les agradezco mucho el espacio. Como usted bien dice, faltan muchísima tela para cortar, falta mucho en este debate y aquí vamos a estar atentos y atentas a lo que se requiera para nutrir el debate.